Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Pues seremos los encargados de guiaros por estos senderos un día más. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Buenas tardes de nuevo a nuestra matrona Eris. Salve, Eris. Hoy terminaremos la trilogía dedicada a la luna, pues hablando un poco de un tema que nos dejamos pendiente en el último programa, que es la mitología eslava y germánica. Y bueno, veremos un poquito más de folclore y alguna pervivencia hasta la actualidad. Y bueno, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros, de dos paganos, en nuestro peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. My eyes see disgrace everywhere around. There's no way to return, no things to do. El programa pasado, efectivamente, pues dimos un repaso por muchas nociones de la luna, nos fuimos al folclore y brevemente dijimos algo sobre el mundo germano y su concepción de la luna como un nombre precisamente. Y hoy vamos a introducirnos un poquito más y vamos a dar las referencias mitológicas y de las fuentes de donde sale precisamente todo esto. Luego también daremos, como ha dicho Baelia, un repaso al mundo eslavo, cuya mitología merece no solo un programa, sino 2 o 3, porque yo me he introducido brevemente en el paganismo eslavo para conocer qué es su luna, y realmente me he sorprendido, y luego os traeré un bonito mito eslavo. Y luego ya volvemos otra vez más a la Tierra y traeremos cuentos que curiosamente tienen algún parecido con algo que contaremos, ya veremos qué es. Y luego pues terminaremos este programa quizá de una manera un tanto poética. Así que, bueno, pues como ya comentamos, la mitología nórdica, el Sol y la Luna son vistos como mujer y hombre respectivamente. La diosa Sol, también llamada Suna o Sune, es hermana de Mani, el dios Luna. Ambos son hijos de Etones, es decir, son hijos de los Jotuns o Etones, como lo queráis decir. Son, por lo tanto, gigantes o lo que sería el correspondiente griego de los titanes, de alguna manera para los que no sepan lo que es un Etón. Ambos dioses recorren el cielo con sus carros y como se dice en el Gylfaginning de la Edda prosaica, Sune y Mani son perseguidos por 2 lobos en una caza que solo cesará con su captura en el día del Ragnarok. En el Gylfaginning dice esto: Skoll sigue al dios de claro rostro, al abrigo de los bosques, y otro es Hati, hijo de Hrofvidnir, ante la clara novia del cielo. La Edda Menor también nos dice el Sol y la Luna lo siguiente: un hombre, Mundilfari, tenía 2 hijos muy hermosos llamados Luna y Sol. A ella le casó con un hombre llamado Glen, pero los dioses se irritaron y pusieron a los 2 hermanos en el cielo. Sol guía los caballos del Sol, Luna guía en su recorrido a la luna y gobierna los crecientes y menguantes, y él tomó de la tierra una pareja de niños llamados Bil y Hiuki, cuando volviendo a una fuente llamada Birgir, llevando sobre los hombros en una pértiga la cuba llamada Sok. La pértiga se llama Simul. Vidfinn se llama el padre de estos niños y ellos acompañan a la luna, según puede distinguirse desde la tierra. Obviamente, aquí cada vez que se dice luna se está refiriendo a un hombre y Sol a una mujer. Y bueno, del mundo germánico, así de personajes lunares y personajes solares hay muchos, pero bueno, por último, para terminar, era un breve apunte, diremos que la historia de los lobos que persiguen al Sol y a la Luna son particularmente interesantes, sobre todo la del lobo Hati, la que persigue la Luna, porque este perro en Escandinavia es conocido como Managarm. Y se dice que es el perro de la luna y sacia su apetito con la carne de aquellos que han muerto. Muy interesante el hecho de que sea un perro asociado a la luna y que se mueva en el ambiente funerario. No deja de haber, nunca se quita del todo esa relación de la luna con la muerte, incluso en el mundo nórdico. Y de las altas latitudes de Escandinavia nos bajamos un poquito y nos vamos a los países eslavos. Y como ya he dicho, un día dedicaremos un programa entero al paganismo eslavo y a su increíble mitología, que verdaderamente me ha sorprendido. A quien no la conozca, le invito a que lo haga. Pero bueno, y ya que hemos repasado diversos mitos, no nos hemos querido dejar pues este paganismo que aquí es bastante desconocido y, repito, muy interesante.
Y es que en la mitología eslava, vamos a hacer un poquito de cosmología brevísima, existe el dios Perun o Cerun, o como se pronuncie, ya queda claro que no somos filólogos. Y un día tendremos una guía de pronunciación. Efectivamente. Que tendrá 2000 páginas. Exactamente. A todo esto decimos que si hay algún oyente que conoce los idiomas de la zona, sabe cómo se pronuncia o lo que sea, aceptamos los comentarios de esto se pronuncia así, porque también nos gusta decirlo con propiedad. Perun o Cerun es el dios celeste que gobierna el mundo desde las alturas. Tuvo 2 hijos que se llamaban Yarilo y Morana. Antes de seguir, Cerun es el dios celeste de las alturas, pero hay otro dios que es Veles. Veles es un dios tónico asociado a la fertilidad, a la magia y también una parte más bien caótica, sería un poco colega de Eris. Exactamente. Y curiosamente es un dios del inframundo, porque en la mitología eslava, digamos que todo se rige por un axis mundi, un poco Yggdrasil, para tener una referencia mitológica parecida, en el que arriba está Cerun gobernando y por debajo está Veles. Y de alguna manera en la religión eslava pagana se refleja mucho ese maniqueísmo, pero curiosamente no es un maniqueísmo del bien contra el mal, sino que son 2 fuerzas complementarias y conectadas constantemente. Ahora veremos cómo. Pues Perun, este dios, tuvo 2 hijos, Yarilo y Morana. Yarilo, de pequeño, fue raptado por este dios tónico, Veles, y obviamente, una vez raptado, pues Veles lo adoptó. Una vez en el inframundo, Yarilo es educado como uno más de su estirpe, pero en primavera, este dios, Yarilo, regresó al mundo superior, trayendo consigo la abundancia del otro mundo. Es importante destacar que en la mitología eslava el otro mundo es un lugar súper verde y muy rico. Yarilo llegaba montado en un caballo blanco con una corona de flores sobre la cabeza, una de trigo en la mano derecha y una cabeza humana en la izquierda. Durante su regreso, es así como una avenida bastante épica, se reencuentra con su hermana Morana, a la que se enamora de ella y corteja. Una vez finalizado el cortejo, se celebran unas nupcias al principio del verano. La boda entre el hijastro de Veles, aunque sea secuestrado, y la hija de Cerun trae la paz entre los dioses y la prosperidad en la tierra, pero tras la cosecha, Yarilo, pues supongo que como un marido inquieto, como la mayoría de dioses, todo se ha de decir, es infiel a su esposa y ésta lo mata en venganza, quebrando así la paz entre Cerun y Veles y obligándoles otra vez a ser enemigos. Y de esta manera, pues Morana es una diosa que se asocia mucho al frío, a la muerte y a la tierra, y tiene estas connotaciones, curiosamente, más negativas, y aún así se le considera hija del sol, porque a Yarilo, y aquí viene lo interesante del mito, se le asocia normalmente a la luna y a la simbología lunar. El dios que trae la primavera, curiosamente, es un dios lunar, no es un dios solar. Y es interesante cómo, sin embargo, su contrapartida, que sería Morana, que es la considerada hija de Cerun del mismo cielo, y en algunas ocasiones se la considera hija del sol, es a la vez la que trae la muerte, la que trae la tristeza, la que trae la desgracia al mundo, destruyendo al propio Yarilo, que es el dios de la vegetación. Existen aún así otros mitos eslavos que nos hablan sobre la luna y su relación con el sol. Aunque en eslavo el nombre de la luna, Mesiats, sea de género masculino, muchos relatos mitológicos representan a Mesiats como una hermosa joven. Mesiats sería la luna en sí misma. Mesiats es una joven, normalmente, o a veces un joven, con la que el sol contrae matrimonio al comenzar el estío y de la que se separa a principios del invierno, y así hasta la nueva primavera. De la pareja divina del sol y la luna nacieron las estrellas, según la mitología eslava. El mal humor de ambos cónyuges y sus desavenencias matrimoniales eran la causa de que se produjeran los terremotos, por ejemplo. Por el contrario, en otros mitos, el esposo, como ya hemos dicho, es Metsias, porque aquí la luna vuelve a ser un hombre, y el sol es la esposa. Así hay una canción de Ucrania, celebra el gran palacio, es decir, la bóveda celeste, cuyo señor es el resplandeciente Mesiats, es decir, la luna, y su esposa el deslumbrante sol, y sus hijas son las lucientes estrellas. Todavía, a modo de curiosidad, existen exorcismos eslavos dirigidos a la pequeña y hermosa luna, con el ruego de que haga desaparecer una enfermedad, traiga el bien o lo que haga falta. En ciertas leyendas, Denitza, que es la estrella del amanecer, sustituye al sol en su condición de esposa de Mesiats, es decir, la luna. En una leyenda serbia en forma de canción, Mesiats, la luna, dirige a Denitza, la estrella del amanecer, estos reproches. ¿Dónde estuviste, estrella Denitza? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde malgastaste tus días, tus claros días? También en un antiguo exorcismo ruso, Denitza, la estrella del amanecer, aparece como una divinidad casi equiparable en poder al más importante de los dioses. Levantémonos por la mañana y roguemos a Dios y a Denitza.
En otro exorcismo, también ruso, la divina invocada en realidad no es la estrella del amanecer, sino la estrella del atardecer, llamada Vecherniaya Zvezda, o como demonios se pronuncia. Yo siempre digo lo mismo, pero es que la pronunciación de nombres rusos no está a la orden del día. Pues este exorcismo dice así: Vecherniaya Zvezda, madre mía, te expreso mi descontento por 12 hijas del mal, que son las fiebres. Y bueno, después de este pequeño repaso por el paganismo eslavo, que ya he dicho es obviamente muy breve, pero es que merece un programa aparte, nos vamos otra vez al folclore, pero esta vez de la península ibérica, porque además hay una relación muy interesante, como ya he dicho antes que comentaría, y es que en la mitología eslava hay una pelea entre el sol y la luna, que es la que causa precisamente, pues, un poco quizá pues estos ciclos que hay en el cielo, etcétera. Pero esa pelea del sol y la luna también la tenemos aquí en la península ibérica de una manera también bastante folclórica, ¿no? Porque son cuentos que se han transmitido realmente. Así que, Baelia. Bueno, pues como comentabas, es un poco inevitable que el mito eslavo no nos recuerde a la narración de Lorenzo y Catalina que tratamos en el programa pasado. Y es que son numerosos los cuentos que nos hablan sobre la luna en el ámbito popular. Y algunas de esas historias, pues ya comentábamos que escondían un pasado mitológico más o menos sepultado, digamos, por capas de sucesivas interpretaciones, ¿no? Pero que no dejaban de ser el reflejo de ideas de los habitantes de cada zona, que tenían pues su propia, a veces, una cosmovisión pues muy local, que podía o no enlazarse con tradiciones pues más grandes, ¿no? Esto es muy interesante lo que dices, porque esto ya lo vimos en programas pasados, sobre todo con temas de brujería, ¿no? Como muchos pequeños grupos tienen diversas ideas totalmente autónomas de las ideologías imperantes en la época, ya pueden ser cristianas, paganas o las que fuesen, y realmente en un mundo que no estaba tan comunicado como el de ahora, nos encontramos que el pensamiento era mucho más heterogéneo que ahora, que en realidad que estamos tan comunicados, curiosamente tendemos a esa homogeneización, como se diga, sí, la iniciación del homogéneo. Sí, así es. Exactamente. Vale, no me hagas reír. Exactamente, bueno. Y después de hacer reír Pero sí, a Baelia, o sea, estoy de acuerdo. Aunque me haga reír, estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. Sí, es que bueno, Eris es poderosa. Pues sobre esta pelea mítica entre el sol y la luna, por ejemplo, hay leyendas en la provincia de León que explican que este enfrentamiento sería el motivo de las manchas lunares, de las que hablaré. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Por ejemplo, se dice que la pelea entre los astros tuvo como causa la envidia de la luna porque el sol alumbraba más que ella. Entonces la luna le arrojó ceniza y esto habría causado las manchas del sol. Otra variante de la leyenda cuenta que fue el sol quien arrojó ceniza a la luna y de ahí vendrían pues las manchas de la luna. Y la luna le habría lanzado en respuesta agujas que serían los rayos de sol. Son los rayos que siempre dibujamos, no se ven tanto como se dibujan, pero bueno. En la percepción popular, para explicar por qué el sol y la luna nunca coinciden, ya que el primero es el astro del día, mientras que la segunda lo es de la noche, se habla de una antigua pelea entre ambos, que expresa, por ejemplo, una copla recogida en Villa Cidallo. La luna y el sol riñeron, perdieron las amistades. El sol sale por la mañana y la luna por la tarde. Bueno, como estas ya habíamos hablado que hay muchas variantes de pequeñas coplas o composiciones en las que aparecen la figura de la luna y el sol, ¿no? Pero esta antigua y mítica pelea entre los astros del día y de la noche también la recoge un interesantísimo motivo legendario, conocido sobre todo en determinadas áreas del oeste de la provincia, como son las de Ancares, El Bierzo y La Cabrera. En el origen, el sol y la luna fueron muy amigos, pero después se enemistaron y tuvieron una pelea mutua que las leyendas leonesas nos describen así. La luna le arrojó al sol un puñado de cernada, son cenizas, porque le tenía envidia, ya que alumbraba más que ella. Es lo que se dice en la localidad berciana de Acebo, y así se explica que el sol tenga manchas. Otras narraciones dicen que el sol le arrojó a la luna un puñado de ceniza, de ahí sus manchas, ¿no? Pues era un poco lo que comentábamos antes. Pero sobre las manchas de la luna, igual que la luna se ha observado en cualquier población terrestre, hay muchas leyendas sobre qué pueden ser esas manchas, si tienen forma de animal o de cómo surgieron. Pero entre todas hay una que se repite muchísimo, tanto dentro del territorio peninsular como fuera, que es la historia que explica que en la luna hay un leñador. Es un leñador al que se tragó la luna. Hemos encontrado también varias variantes de este cuento. Una explicación posible es un pasaje bíblico en el que básicamente al leñador se le castiga de este modo porque está trabajando en domingo, que es un día
En el pasaje bíblico, de hecho, está trabajando en sábado y ese era el día sagrado en el que no se podía trabajar. Pero luego, cuando pasa, digamos, a la cuentística cristiana, pues se sustituye un día, ¿no? Y es el trabajo. La cuestión es que es el castigo por trabajar en un día que debería estar consagrado al descanso. Otras variantes decían que el leñador había ido a parar a la luna por haberse burlado de ella. Como que la había visto, le había sacado la lengua, le había hecho un guiño, un gesto feo, había maldecido a la luna en algún momento y entonces ella lo había castigado así. Lo típico que haces una noche loca. Bueno, pues hay gente que va tan enfadada por el mundo que es hasta la luna, ¿no? Pero bueno, lo que sí encontramos una versión de este cuento de Murcia, que es muy interesante porque cambia un poco el rol, ¿no? Esta absorción del hombre por la luna ya no es un castigo, sino casi una especie de premio. A ver, en palabras de aquí, Carlos. El narrador fue José Tudela López, de la localidad de Mura, en Murcia. Y nos cuenta así el cuento del hombre al que se lo tragó la luna. Eran los tiempos de María Sarmiento cuando ocurrió este cuento. Fue ayer, pero también podía ser hoy. En una noche de invierno fría, muy fría, volvía el leñador Juan Alpargata con su carga de leña en las espaldas. Era Juan Alpargata un hombre ya anciano y más pobre que su propio nombre. Agotado por el largo día de trabajo y vencido por el frío, se sentó a descansar, reposando su haz de leña en una tapia. En el cielo brillaba la luna llena iluminando los caminos, campos y cabezos de su tierra. El cansado y viejo leñador se quedó mirando fijamente a la luna y en voz alta expresó un deseo. «Luna, baja y trágame». La luna observó con detenimiento a Juan Alpargata y, apiadándose de él, bajó y se lo llevó con ella. Y desde entonces, siempre que luce la luna llena, se ve en ella unas manchas oscuras que no son otra cosa, sino que la leña esturreada que portaba el tío Juan Alpargata. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y bueno, después de este curioso cuento del leñador que fue tragado por la luna, pero esta vez a voluntad, nos vamos a una breve pausa musical que ya, por cierto, quiero aprovechar para decirle a uno de nuestros oyentes, que es Corbus, que diremos a partir de ahora efectivamente los títulos de las canciones para que, si os gusta la canción, digamos, en la pausa musical os la podáis buscar. Yo no diré aquí nada de descargas ilegales, que luego viene la SGAE y me azota. Así que, queridos oyentes, vamos a decir que hoy ponemos la versión de Hijo de la Luna de Mecano, pero esta vez la versión de Extravaganza, un grupo español que recomiendo sin duda, porque sí. Y en breve volvemos. Cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía que al llegar el día desposara un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena. Me basta un tercero, el hijo primero que dejen de caer. Ya que su buen moda para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser más.
para la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, me para la luna para hacerle una cuna. Y tras esta pausa musical hay que decir dos cosas. La primera, que a mí esta canción me gusta mucho, y a Laura le gusta más la versión con ponis, que hemos encontrado en internet, que merece la pena verla porque de verdad está bien hecha. Ya colgaremos un enlace por gracia de Eris, porque sí. Así sí, que, ha sido una pausa musical patrocinada por Eris. Exactamente. Así que volvemos con la luna, pero esta vez vamos con un par de curiosidades históricas, la verdad, porque merece la pena conocer. Sí, porque, bueno, en realidad la trilogía de la luna la pensamos como un punto fijo de referencia para ver diferentes tipos de paganismos, diferentes conceptos que van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Como veíamos con el tema de la luna, la relación con las diosas, con los dioses, y también relaciones dentro de un marco de tiempo intraculturales, ¿no? Contacto entre culturas, como había significados que coincidían y cosas que divergían, ¿no? Entonces, al igual que al hablar del paganismo en la península, comentábamos la existencia de determinadas secciones del cristianismo, como pues sería el priscilianismo, que hasta cierto punto tenía puntos en común con prácticas paganas de la época, no nos podíamos quedar sin mencionar otro colectivo, por así decirlo, otra serie de individuos que vivieron en época pagana, pero que en sí no tenían una relación directa con el paganismo, como serían los escépticos. Exactamente. Entonces, vamos a comentar un poco la historia de Luciano de Samosata. ¿Está bien pronunciado? Sí. Luciano de Samosata, Samosata, sí. En su libro Relatos Verídicos. Bueno, pues este hombre estaba tan en contra de los antiguos dioses como de los cristianos, como de los dioses en general, ¿no? Era una persona escéptica y él, en determinado momento de su existencia, dijo que, bueno, ya que todo el mundo mentía, él hacía sobre todo referencia a los relatos de historia de la época, que muchos empezaban asegurando que todas las aventuras que se iban a narrar eran verdad, pues él decidió crear, de hecho es el padre de la ciencia ficción, se puede considerar, y decidió crear un relato que fuera enteramente imaginario. Y puso como objetivo un viaje a la luna. Entonces tenemos las primeras descripciones de un viaje a la luna ya en el siglo II. Pues Luciano de Samosata nos narra en su libro Relatos Verídicos, tiene cierta ironía el título, ¿no? Pues un viaje que realiza a la luna y luego al país de los bienaventurados. El relato nos habla como un tifón convierte al barco donde está Luciano y sus amigos en un barco volador que los transporta a la luna. Dice así Luciano: por 7 días y otras tantas noches viajamos por el aire, y al octavo divisamos un gran país en el aire, como una isla, luminoso, redondo y resplandeciente de luz en abundancia. Nos dirigimos a él y, tras anclar, desembarcamos y observando descubrimos que la región se hallaba. Durante el día nada divisamos desde allí, pero al hacerse de noche empezaron a aparecérsenos muchas islas próximas, unas mayores y otras más pequeñas, de color semejante al del fuego. Vimos también otro país abajo, con ciudades, ríos, mares, bosques y montañas, y dedujimos que era la Tierra. Es el primer autor que nos da una descripción de un ser extraterrestre también, más concretamente de los selenitas, se llaman así, pues como una derivación del nombre de Selene, que era la luna misma. Pues esto da una descripción de los selenitas y su comportamiento, a quienes describe pues como seres antropomorfos y muy inteligentes. Entretanto, durante mi estancia en la Luna, observé muchas rarezas y curiosidades que quiero relatar. En primer lugar, no nacen de mujeres, sino de hombres. Se casan con hombres y ni siquiera conocen la palabra mujer. Hasta los 25 años actúan como esposas y a partir de esa edad como maridos. Y no quedan embarazados en el vientre, sino en la pantorrilla. A partir de la concepción comienza a engordar la pierna. Transcurrido el tiempo, dan un corte y extraen el feto muerto, pero lo exponen al viento con la boca abierta y le hacen vivir. A mi parecer, es de aquí de donde llegó hasta los griegos el término pierna del vientre, porque allí se alberga el feto en vez del vientre.
Incluso este autor también nos narra curiosidades algo increíbles de los selenitas, como por ejemplo... Pero voy a referirme a algo aún más sorprendente. Existe allí un linaje de hombres, los llamados arbóreos, que nacen del modo siguiente. Cortan el testículo derecho de un hombre y lo plantan en la tierra. De él brota un corpulento árbol de carne, semejante a un falo. Tiene ramas y hojas y su fruto son las bellotas, del tamaño de un codo. Cuando están ya maduras, las recolectan y están de su interior a los hombres. Pues obviamente la obra de Luciano tenía un interés humorístico, ¿no? Él lo hace como una, por así decirlo, una comedia, ¿no? Muy No- humorístico, además. A modo de curiosidad, no sé si a algún oyente le habrá caído en el parecido, pero los selenitas, en la primera versión, la segunda de los arbóreos no, porque ya es más gore, pero en la primera nacen de la pantorrilla. Curiosamente, de un sitio muy parecido de donde nació Dionisos, en la versión en la que es Sémele, es literalmente frita por Zeus, y Zeus coge el vientre que tenía, el vientre, digo yo, el feto del vientre de Sémele y se lo pone precisamente en la pierna. Aquí curiosamente hay un paralelismo quizá, ¿no? Que quizá este hombre se estaba riendo también de los mitos. Sí, no es extraño. No sería raro. Además, cuando dice es de aquí, de donde llegó hasta los griegos, quizá entonces tiene algo de sentido. Quizás se estaba riendo en la cara del mito de Dioniso. Pero bueno. Bueno, pues la cuestión es esta, ¿no? No solo pretendía burlarse de los filósofos y historiadores de su época, que solían exagerar, pues como decíamos antes, ¿no? Sus propios hechos biográficos y poner muchos adornos y ponerse medallitas y tal, sino que también pues se burlaba de las religiones en general y cambiaba el paradigma artístico del momento, haciendo que el arte no imitase la realidad, sino que crease una realidad nueva por completo, una realidad independiente. Él era un escéptico convencido, como decíamos antes. Y obviamente le gustó reírse en la cara de todos sin ningún tipo de tapujo, porque en la época esto era súper rompedor. Estamos hablando de una época en la que relatar algo que no te había sucedido era una cosa considerada súper banal. Y a modo de el dato interesante, como ha dicho antes Baelia, este hombre es el fundador, ¿no?, más primitivo de lo que podríamos considerar ya no solo la ciencia ficción, sino también incluso de los relatos de la falsa autobiografía, de alguna manera. Empieza diciendo cosas que nunca le han pasado. Que, bueno, esto ya lo han hecho todos los historiadores de antes. Sí. Pero bueno. No, o sea, sí, la gracia aquí está en que él se lo inventa todo y a pesar de que el libro se titule Historias verídicas, lo confiesa al principio del libro. Todo lo que vais a leer aquí es mentira porque estoy harto de que todo el mundo diga mentiras sin confesarlo. Yo al menos seré sincero al decir que todo lo que estoy explicando es mentira. Pero bueno, la obra de Luciano inspiró a otros autores, ¿no?, en épocas posteriores, y la vemos relacionadas también con el astrónomo Kepler. Johannes Kepler. Johannes Kepler, bueno, era un astrónomo famoso porque defendía de alguna manera lo que a Galileo le echaron más en cara, pero él, digamos que tuvo que retractarse porque es que Johannes Kepler escribió un libro que no pretendía que fuese publicado, en el que cuenta lo siguiente. El autor sueña con el joven Duracotus, en la isla de Thule, que es la actual Islandia. El padre de Duracotus era un pescador que vivió unos 150 años, pero su hijo ya no se acuerda de él. Su madre, Fjolkshilda, recoge las hierve y las mete en bolsas de piel de cabra y las vende en el puerto a los marinos, asegurándoles que pues tienen poderes curativos, los protegerán durante sus viajes, etc. Así, pues, ellos dos, de una manera muy pobre, se van manteniendo. Un día, mientras Fjolkshilda está vendiendo unas hierbas al capitán de un barco, Duracotus las derrama por el suelo. La madre, enfurecida, vende al chico al capitán, diciendo, vete ya, para también compensar su torpeza. Al día siguiente, el barco zarpa hacia Noruega, pero el capitán se detiene en Dinamarca para entregar al astrónomo Tycho Brahe una carta del obispo de Islandia. El astrónomo conoce al joven y queda asombrado por su inteligencia, por lo que se lo lleva a aprender con él durante 5 años. Cuando regresa a su hogar, Duracotus encuentra a su madre apenada por haberlo dejado marchar en un impulso. Por haberlo vendido. Sí, exactamente. Y descubre que ella también conoce los secretos de los astros, pero por motivos bastante distintos. A ella se lo revela un espíritu lunar al que llama el demonio de Lavania. Con la ayuda de este ser, explica Fjolkshilda, es posible viajar a la luna. Duracotus emprende entonces junto a su madre este irrepetible periplo espacial que dura solo 4 horas, pero está repleto de grandes peligros. Los viajeros experimentan terribles fuerzas de aceleración y tienen que respirar a través de esponjas húmedas el aire congelado del espacio.
Bueno, los inicios de la ciencia ficción nunca fueron muy realistas. Bueno, Pero hacían su intento de explicar cosas, a ver cómo soluciono este problema que se me va a presentar. Antes de continuar con la historia, es muy interesante, si estudiamos un poco de historia de la ciencia y sobre todo historia de la filosofía y la ciencia unidas, cómo los diferentes paradigmas han ido sustituyéndose uno al otro y en realidad, como reflexión final te queda de esto que ellos estaban convencidísimos de que esto era así. O sea, quizá lo de las esponjas y el aire para respirar aire congelado del espacio, quizá no, pero el hecho de que, por ejemplo, la Tierra era el centro y el resto eran esferas superiores a ella, esto era una verdad. Hace no tanto, hace apenas 600 años, esto era verdad intachable. Y si la negabas, estabas loco. No hace tanto digamos, vamos a llamarlo de una manera súper, diría yo, creída por nuestra parte, sino egocentrismo científico. No, que en realidad hemos sido ignorantes y lo seguimos siendo mucho más de lo que parece. Pero lo dicho, estos dos pobres señores que fueron a respirar a través de esponjas húmedas el aire congelado del espacio para visitar la Luna, una vez en la Luna conocen a más demonios, y así como una nueva civilización muy distinta a la humana y una geografía similar a la terrestre, pero en la que todo es de proporciones gigantescas. También descubren que la Luna está dividida en dos hemisferios, subvolva, sobre cuyo firmamento está siempre girando volva, la Tierra, y privolva, desde donde nunca se ve este orbe. Junto a las detalladas descripciones de un viaje espacial, de alguna manera, y un mundo extraterrestre, pues típicas del género que más tarde se llegó a llamar ciencia ficción, digamos que el sueño contiene experimento mental con que Kepler refuta la aparente certeza de que la Tierra está quieta. Es aquí una parte importante del escrito, así como varios elementos autobiográficos, su educación junto a Tycho Brahe, el carácter y la profesión de su madre, etcétera, que sin duda le acarrearon grandes complicaciones. Y ahora veremos. Y aquí es cuando empieza la historia de brujería. Exactamente. Resulta que una copia de su narración fue a parar sin querer a las manos equivocadas, porque ya decimos que este no era un libro o un escrito que fuese a ser publicado, que también piensas para adentro, yo lo hago. Si no lo vas a publicar, ¿para qué lo escribes si lo dejas a mano de alguien? Pero bueno. Y la cuestión es y que... hay gente que tiene las manos muy largas. Sí, también es verdad. Y amigos de lo ajeno. Sí. Y entonces esto hace un ejercicio mental que, si no recuerdo mal, esta historia la escribe porque era la única manera a través de la ficción de poder explicar que la Luna, de poder poner en duda, o de juicio, poder, sí. de poder hacer otra visión sobre el helicentrismo. No, sí, bueno, sí, esto. Sí, Sería sí, para sí. acabar en el egocentrismo, que para ver las cosas de perspectiva tuvo que montarse toda una ficción que diera, pues esto, perspectiva a la historia. Y es que, bueno, ya que fue a parar a manos equivocadas, Kepler tuvo que ver cómo su madre, llamada Catarina, fue perseguida a causa de un escrito astronómico que él ni siquiera pretendía publicar. Y es que al parecer se interpretó que el personaje de Kepler era de alguna manera el trasunto de Duracotus, lo cual no es nada descabellado por lo visto, y por tanto su madre, la Fioxhilda, era obviamente nada más y nada menos que Catarina, su madre real. Catarina, cuya tía había sido quemada ya por brujería, o sea, eso sirvió para alimentar aún más esta acusación, vivía en una pequeña población de unos pocos cientos de habitantes llamada Leonberg, donde se había mudado con su familia cuando Kepler aún era un niño. Solo en el año 1615, mientras comenzaban a extenderse las acusaciones contra ella, ardieron allí 6 mujeres. O sea, digamos que la gente se tomó muy en serio el tema, este tema de la brujería. En 1616, el mismo año del decreto católico anticopernicano, comenzó el proceso a esta mujer. Pese a las gestiones de Kepler para intentar protegerla, sería encarcelada 4 años después. La llevaron a prisión en un baúl para que nadie oyera sus lamentos, y cuando el astrónomo fue a visitarla la encontró encadenada en la celda. Al concebir su obra como un trabajo de ficción, admitiéndolo y readmitiéndolo, Kepler evitó las represalias de las entonces poderosas élites aristotélicas. Aquí, para quien no lo sepa, el paradigma hasta la fecha era el aristotélico, en el que reinaban la teoría de las esferas. Esta gente rompía no solo el paradigma de la realidad, sino que además un paradigma que los mismos teólogos de la época consideraban respaldado en la Biblia. Para hacer una analogía de lo que sería como si hoy en día alguien fuese el señor Stephen Hawking y le dijera: mira, es que el universo no es lo que tú has dicho, sino que el universo es un huevo Kinder,
en el que está todo metido ahí dentro y en realidad nosotros solo somos una sorpresa de un huevo de chocolate cósmico. Algo totalmente diferente y descabellado para la época. Obviamente, pues más o menos la analogía sería esa. Algo que en la época parecía absurdo. Bueno, pues entonces las élites aristotélicas, digamos que pues se suavizaron con la madre de Kepler, Catarina, al digamos, retroceder y retractarse de lo que había escrito. Y bueno, por último, además de estas, vamos a llamar narraciones míticas, vamos a concluir la trilogía de los programas dedicados a la Luna, pero esta vez con 2 poesías de autores más contemporáneos. Porque una de las cosas que veíamos en los programas de la Luna y que también queríamos comentar, para que los 2 primeros programas fueron muy rápidos y por lo tanto pues no pudimos comentar tanto como quisiéramos, era el hecho de ver de qué manera se transmiten las ideas, ¿no? Hay una manera que puede ser más directa, es como si yo pues conozco a una persona o le cuento algo a Carlos lo asume como falso o como verdadero, o se lo queda, o lo transforma un poco. Pero luego está la manera indirecta en que se transmiten las ideas, ¿no? Cuando hablamos de un sustrato cultural, ¿no? Cuando ciertas connotaciones, en este caso, pues las veremos sobre la Luna, van trasladándose de generación en generación sin tener por qué estar ligadas, pues eso, ¿no? A una tradición en concreto o a una religión, sino simplemente se quedan en la gente y, bueno, tienen una vida semi-independiente que a veces, pues eso, se camina junto a la tradición y a veces, pues no, simplemente está allí y ve pasar diferentes tradiciones inmutable. Hay mucha simbología, muchas ideas que están desligadas completamente incluso del factor ideológico religioso, ideológico científico, ideológico de cualquier tipo. Al fin y al cabo no dejan de ser pensamientos que de alguna manera, como ha dicho Baelia, vamos enlazando a diversas cosas, diversos objetos, diversas situaciones y de alguna manera crean como lo que en magia sería un egregor, ¿no? Una especie de egregor de las cosas, ¿no? Que automáticamente las asociamos, creamos asociaciones y de alguna manera siempre están en el aire, las percibimos incluso como cuando una cultura no es la nuestra, vemos que esas asociaciones suelen cambiar y es entonces cuando inconscientemente o conscientemente nos vemos atabalados porque decimos aquí no se piensa como en mi caso lo hacemos. Y es que, pero bueno, muchas de estas cosas que efectivamente ocurren con la Luna, la idea de la Luna como algo de la muerte, de algo oscuro, la idea de la Luna como un amante, una madre, como la raptora, también un poco la diosa. Nunca hemos dejado de admirar ese astro, ¿no? Curiosamente el primer viaje que hicimos al espacio fue a la Luna, yo creo que ya incluso a modo de homenaje, ya diciéndome ya... No, a ver, no, era porque era lo que quedaba más cerca. Pero queda más romántico pensar que en un homenaje, hay que pensarlo así. Está bien. Bueno, y lo dicho, y ahora para despedirnos, bueno, luego diremos unas cuantas cosas más que quiero comentar, una cosa que ahora mismo me arde por dentro, pero antes de seguir con esto, leeremos el poema de Endimión en Lamnos. Es un poema de Jorge Luis Borges que nos narra, en boca de Endimión, su propia duda sobre si todo lo que ha vivido con la Luna, es decir, Jorge Luis Borges retoma la historia de Selene y Endimión, y él mismo se pone en la piel de este personaje en el que pone en duda de alguna manera lo que ha vivido con la Luna, ese amorío, ese romance. Es muy interesante este poema porque de alguna manera no solo se pone en boca de el Endimión que ha despertado de su largo sueño, que nunca despierta realmente, sino que también pone de alguna manera la naturaleza irracional de todo este hecho, el haber sido el amante de un dios, cómo de alguna manera le ha trastocado y le hace ser de alguna manera partícipe de una realidad que ya nadie más puede comprender. Es muy interesante este sentimiento porque se transmite en muchos poetas. Y Endimión en Lamnos precisamente dice así: yo dormía en la cumbre y era hermoso, mi cuerpo que los años han gastado. Alto en la noche helénica, el centauro demoraba su cuádruple carrera para atisbar mi sueño. Me placía dormir para soñar y para el otro, sueño lustral que elude la memoria y que nos purifica del gravamen, de ser aquel que somos en la tierra. Diana, la diosa que también es la luna, me veía dormir en la montaña. Y lentamente descendió a mis brazos, oro y amor en la encendida noche. Yo apretaba los párpados mortales. Yo quería no ver el rostro bello, que mis labios de polvo profanaban. Yo aspiré la fragancia de la luna y su infinita voz dijo mi nombre. Oh, las puras mejillas que se buscan. Oh, ríos del amor y de la noche. Oh, el beso humano y la tensión del arco. No sé cuánto duraron mis venturas.
Hay cosas que no miden los racimos, ni la flor ni la nieve delicada. La gente me rehuye, le da miedo el hombre que fue amado por la luna. Los años han pasado, una zozobra da horror a mi vigilia. Me pregunto si aquel tumulto de oro en la montaña fue verdadero o no, fue más que un sueño. Inútil repetirme que el recuerdo de ayer y un sueño son la misma cosa. Mi soledad recorre los comunes caminos de la tierra, pero siempre busco en la antigua noche de los númenes la indiferente luna, hija de Zeus. Muy bien, muchas gracias. Sí, muy bien. Me he quedado... Perdón. Sí, y bueno, y ya para finalizar, vamos a leer el poema de Federico García Lorca, Romance de la Luna, de Romancero Gitano. Y digamos que es uno de los, aparte que Federico García Lorca, mis mayores respetos desde aquí, porque creo que es uno de los grandes poetas a nivel mundial. También hay que decir que es, digamos, el poema que más, de alguna manera, encierra todo el simbolismo que en España, de alguna manera, sigue teniendo la luna, como, de alguna manera, una madre también raptora, y también, como no, la señora de la muerte. Toda la poesía de Lorca está cargada, de alguna manera, cuando habla de la luna, de simbología de muerte. A modo de curiosidad, por ejemplo, en la obra de Bodas de Sangre, hay un diálogo entre la luna y la muerte, en la que la luna ilumina el camino para que la muerte encuentre a los amantes que huyen a la fuga. Es, curiosamente, en ese mismo trozo de la obra, salen 3 leñadores, que son los que hablan también sobre lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo con la luna y la muerte. Es muy interesante que sea la figura del leñador la que acompañe a los amantes a la fuga y dialogue con la luna y la muerte. Y el poema de Federico García Lorca, el romance de la luna, dice así: La luna vino a la fragua, con su polisón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido, mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye, luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba, tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua, el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían, bronce y sueño, los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¡Cómo canta la zumaya! ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela. El aire la está velando. Y tras este bellísimo poema de Federico García Lorca, que cada vez que lo leo se me ponen los pelos de punta, pasamos a comentar otras cosas de la luna. Y es que la luna, efectivamente, nos da para hablar, vamos, no callaríamos. Y es que una cosa que, bueno, pues ya enlazando con el tema de ya las tradiciones más modernas, los cultos, la brujería, etcétera, una cosa que casi todos los paganos comparten, si no todos, es precisamente las efemérides de la luna, en tanto que cuando es la luna llena y cuando es la luna nueva. Y desde Encrucijada Pagana nos hemos propuesto pues dar un pequeño recordatorio de cuáles son las efemérides de la luna de este año. Y empezaré diciendo la luna llena y la luna nueva de cada mes y en qué signo astrológico caen para todos aquellos que quieran pues hacer algún tipo de trabajo mágico o algún tipo de devoción o algún tipo de lo que sea en concreto. En febrero tenemos la luna llena el martes 3 en Leo y la luna nueva el miércoles 18 en Acuario. En marzo, la luna llena es el jueves 5 y cae en Virgo. Y la luna nueva es el viernes 2 y cae en Piscis. En abril, la luna llena es el sábado 4 y cae en Libra. La luna nueva es el sábado 18 y cae en Aries. Mayo, la luna llena es el lunes 4 y cae en Escorpio, mientras que la luna nueva es el lunes 18 y cae en Tauro. Junio, luna llena, cae en martes 2 y es en Sagitario. Y la luna nueva también cae en martes, el 16 y esta vez en Géminis. Luego, julio es un mes muy interesante porque tiene 2 lunas llenas, es el mes del año que a esta vez le caen 2. Y la primera luna llena la tiene el jueves 2 en Capricornio, luego tiene una luna nueva el jueves 16 en Cáncer y por último tiene otra luna llena el viernes 31 que cae en Acuario. Agosto, ahí la luna nueva cae el viernes 14 en Leo y la luna llena el sábado 29 en Piscis. Septiembre, la luna nueva cae el domingo 13 en Virgo y la luna llena los lunes
el lunes 28 en Aries. En octubre la luna nueva es el martes 13 en Libra y la luna llena el martes 27 en Tauro. Noviembre, la luna nueva es el miércoles 11 en Escorpio y la luna llena miércoles 25 en Géminis. Por último, ya en diciembre, la luna nueva cae en viernes 11 en Sagitario y la luna llena en viernes 25 en Cáncer. Por último, comentamos por encima de los eclipses del Sol y de Luna que se van a producir este año. Los eclipses de Sol, recordamos que se producen en luna nueva, cuando la Luna está en conjunción con el Sol entre la Tierra y el Sol. Y esta, a su vez, está en las proximidades de un nodo lunar. Se ven desde una franja concreta de la Tierra que recibirá pues, sus efectos. Generalmente se consideran en la astrología bastante negativos. En 2015 hay 2 eclipses de Sol, uno total el 20 de marzo, visible desde España parcialmente, desde las 9 de la mañana hasta las 11 aproximadamente, y en Europa, y con la mayor duración en las Islas Feroe. Hay otro eclipse parcial, este ya nos lo veremos aquí, el 13 de septiembre, porque solo visible desde Sudáfrica o la Antártida. Si viajáis a la Antártida, pues saludad a los pingüinos, si los hay, y mirad el eclipse, que debe ser muy bonito. Y los eclipses de luna son los que se producen en luna llena cuando la Tierra está entre el Sol y la Luna y los 3 planetas están totalmente alineados. En 2015 hay 2 eclipses de luna, uno parcial el 4 de abril y otro total el 28 de septiembre, que junto con los otros 2 del 15 de abril y el 8 de octubre de 2014 forman las 4 lunas de sangre, llamadas así, obviamente, por el color que toma el satélite. Bueno, y a modo de apunte científico, este fenómeno se debe a que la atmósfera actúa como una lente desviando la luz del Sol al tiempo que filtra eficazmente sus componentes azules, dejando pasar solo la luz roja que finalmente será reflejada por la Luna, dándole pues su característico resplandor cobrizo. Y bueno, ahora ya, queridos oyentes, pasamos a una brevísima agenda. Vale. Pues vamos con la agenda. Os recordamos que el sábado día 31 de enero de 2015, en el Callà, Tarragona, al Consell del Bosque, Mateo Maggini, que es el autor del libro Árboles Sagrados de Europa, organizan una salida para conocer los antiguos cultos arbóreos y su valor oracular. En esta salida se hará una caminata por el bosque hasta la encina maestra del Callà, una ceremonia de ofrenda y una sesión oracular. Para más información y para hacer las reservas, os recordamos que había poquitas plazas, podéis ver la página www.alconselldalbosc.com. El 8 de febrero, a las 6 menos cuarto, se hace la presentación del libro de Mateo, también en Tarragona, en el Centro Arrels, que es la avenida Cataluña, número 36 de Tarragona ciudad. Y queridos oyentes, aquí termina nuestra emisión de hoy, pero hoy no nos vamos sin antes deciros que Eris os bendiga a todos. Así que un abrazo enorme desde aquí, desde el estudio, un abrazo enorme de parte de Baelia y mío, porque ya hemos superado los 1000 me gusta en Facebook. Ya es una muestra de orgullo y satisfacción, como diría un querido rey que se ha jubilado por suerte. Yo no lo quiero. Ya, yo tampoco. Yo tampoco le quiero, pero era una ironía. Sí. Bueno, la cuestión, después de este momento republicano, deciros muchísimas gracias de verdad a todos los que, pues a todos los que habéis celebrado con nosotros brevemente esto, pero nuestra celebración de verdad vendrá en forma de programa, porque la gente oyó nuestra llamada de la selva y nos envió sus ideas del programa que le gustaría que hiciéramos. Y las ideas son las siguientes. Espíritus y el otro mundo, una idea por Arsenerix Owen. Otra idea fueron las diosas mediterráneas y sus implicaciones teológicas, una idea que nos ha dado Guillermo Pérez Mayo. Otra idea que nos ha dado Nática, sé que nos has dado muchas ideas, pero yo me quedo con esta porque alguna tenía que recoger. Las diosas Manat, Al-Lat y Al-Uzza en el Islam. Otra idea, por Joan Casas, es hermetismo. Otra idea, que esta vez curioso porque comparten varios de nuestros oyentes, que son María Eugenia Sánchez Martín y David Muñoz, es nada más y nada menos que Eris y el culto que nosotros le damos aquí. Otra idea propuesta por Arabella Jade es Misterios de Egipto, dioses rituales y el actual kemetismo. Y por último por Alba Neruin, Líneas Ley y los santuarios de la antigüedad. Bueno, pues estos son los temas que ahora van a ser sometidos a votación y yo mañana voy a colgar una imagen en la que saldrán cada uno de los temas y vosotros en esa imagen tendréis que comentar diciendo qué opción es la que os gusta más para nuestra celebración aquí en Petit Comité de los 1000 me gusta en Facebook y pues también que vosotros digáis qué queréis que hagamos. También hay que decir que todas las ideas que no han salido aquí porque o han llegado tarde o
o ya no he podido poner porque ya hay muchas, deciros que muchas gracias, de verdad. Nos las quedamos todas, y si en algún momento salen esas ideas en un programa que hacemos, no olvidéis que vamos a decir, esta idea también la tuvo esta persona. Así que, bueno, muchas gracias de verdad, porque, bueno, Encrucijada Pagana nos gusta mucho hacerlo porque sí, pero si lo escucháis, mejor. Y si tenemos apoyo y ese feedback y este buen rollo con nuestros oyentes, la verdad se agradece mucho, porque Eris, ante todo, es misericordia a ratos. Y, como no, pues os bendice a todos con su presencia, que puede ser... O con su ausencia. O con su ausencia, que puede ser divertida. Así que, querida Baelia... Bueno, pues desde el equipo de Encrucijada Pagana agradecemos la labor técnica de Xavi. Gracias, Xavi. A Sardañola Radio por concedernos pues esta temporada, que está yendo ya. El programa que viene ya será el número 50. Efectivamente, y el programa número 50 lo celebramos aquí con compañía desde la distancia, pero bueno, no deja de ser un poco de compañía con Hardware to Ileva, y concretamente hablaremos sobre la tradición correliana. Vamos a conocer qué es la tradición correliana, de dónde proviene. Bueno, es precisamente una de las tradiciones más seguidas en España, por algo será. Así que, bueno, pues vamos a conocerla así más a fondo y celebraremos con Hardware, brindaremos con Pinky desde el estudio, porque aquí el champán no nos gusta. Y, bueno, pues algo haremos. Pues entonces, bueno, pues le damos las gracias también a Eris, por supuesto, que siempre está con nosotros, siempre y últimamente más, sí. Pero nos cuida dentro es misericordia, está siempre con nosotros, pero siempre es bastante misericordiosa. Y agradecemos, por supuesto, pues a todos los oyentes que nos acompañáis en nuestro cruce de caminos, tanto en directo como online, o a través de los podcasts en iVoox o de nuestro canal en YouTube. Y a pronto vamos a tener también una plataforma nueva, efectivamente, que es sardañola.info, pero bueno, ya os pasaremos el enlace cuando esté todo a punto. Efectivamente, ya pasaremos los enlaces para que nos podáis escuchar desde donde queráis, desde donde queráis, así por voluntad divina. Así que tampoco no olvidéis que podéis seguirnos por Facebook, lo dicho, muchas gracias a todos, y enviarnos vuestras opiniones, ideas, sugerencias, comentarios, lo que queráis. Consultas también, en el sentido de que si algún detalle de algún programa no ha quedado claro, alguna biografía, los títulos de las canciones que comentaba Corvus, lo que sea, todo lo que esté en nuestra mano, pues os lo contestamos con mucho gusto. Igual tardamos un poco dependiendo de la semana, pero no nos cuesta nada. Ahí está. Ahí estaremos. Y bueno, pues nada, deciros que os esperamos vuestros oídos el próximo miércoles, aquí a las 6 de la tarde, con Hardware to Ileva, en Sardañola Radio, en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Así que, queridos oyentes, hasta pronto. One, two, three, four. A solution with the knowledge I've accrued. They say a kitchen time saves 9, but I'm just saving 2. I've gathered the ingredients to make a time sorbet. There's hardly room for seconds when the seconds melt away. Watch as I work my gypsy magic, eye of the nude and cinnamon. Watch as the matter turns to batter, open the portal, jump in. Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying. Just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got
got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by breaking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home. Someday